Shalom y bienvenidos todos, hermanos en Yahshua, que somos todos parte de la Kehilá o de la iglesia de nuestro amo Yahshua, y somos hermanos. Si somos, por supuesto, tenemos su Ruach HaKodesh y nos mantenemos en obediencia. Claro, aunque a veces desobedecemos porque estamos en la carne, pero arrepentidos de todo pecado a través del sacrificio de Yahshua. Ustedes saben que este canal que nosotros tenemos va dirigido a toda clase de personas o de ovejitas. No toda clase, porque hay cabritas y hay ovejitas, pero me refiero a personas que ya conocen de la verdad y a otros que no conocen y están aprendiendo. Por eso, cuando hablamos, a veces no citamos textos bíblicos porque ya son personas conocedoras y saben que lo que decimos está en la Escritura. Pero si tienen alguna duda, nos pueden dejar saber. Y por supuesto, con la palabra de Yahweh, le decimos dónde se encuentra. Pero se supone que nosotros tenemos ya la mente de Yahweh, y aunque no conozcamos la Biblia por completo, porque a veces uno no le llega a la mente porque somos humanos, pero sí la conocemos, pues entonces pregunten o busquen en Google lo que decimos. Pero estamos aquí para ayudarles en eso. El propósito de este canal, que se llama Seguidores del Mashiach Yahshua, es traerle a ustedes la verdad, la fe original de Yahshua, y a la misma vez denunciar las herejías que enseñan otras personas que dicen que son maestros de la Torá y lo que enseñan son herejías y mucha mezcla con el judaísmo y con otras locuras, hermanitos, que ya ustedes han oído, y si no las han oído, mejor todavía. Creemos, por supuesto, en ese ser poderoso que creó todas las cosas, que es un espíritu que creó la tierra, el mar, el cielo, todo lo que existe lo creó él, y habita en el universo, en el infinito. Elohim, ¿verdad, hermanitos? Hay muchas discusiones entre las personas porque sabemos que tenemos 4 consonantes que se refieren a su nombre en hebreo, Yod Hei Bat Hei, y de distintas maneras las personas tratan de pronunciarlo, pero sí, él tiene un nombre y lo usamos. Decir que no conocemos la pronunciación para no usarlo, pues también es un error, porque por algo él nos dio su nombre. ¿Por qué? Porque aunque él es el Elohim verdadero, el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, el verdadero, existen otros que se hacen ser dioses o Elohim y son falsos y también tienen nombres, y por eso Yahweh tiene su nombre, y ustedes lo saben. ¿Por qué? Porque en donde vivimos nosotros en Oriente, en Occidente, no conocemos de muchos dioses, pero hay países donde tienen muchas deidades, muchos dioses con muchos nombres. Y si a uno le dicen, ¿tú eres creyente? ¿Tú crees en Dios? Pues yo diría, bueno, yo no te puedo contestar ni sino dependiendo a qué Dios tú te refieres y qué es ser un creyente para ti. Entonces yo le puedo contestar. Nosotros creemos en el Elohim verdadero, en el único, el creador de todas las cosas. Yahweh es su nombre. Yahweh, como le pronuncien, pero ese es su nombre, la pronunciación más cercana. No vamos a ser salvos por pronunciar el nombre, hermanitos, eso es otra cosa. La salvación viene a través de aceptar al Mesías de Israel, a Yahshua, que es su Hijo venido en la carne, y guardar sus mandamientos. O sea que pronunciar nombres no nos trae salvación. Si fuera así, hermanitos, imagínense, cualquier pecador por ahí, cualquier persona diría, yo uso el nombre y ya voy a ser salvo. Caeríamos en lo mismo de salvo siempre salvo porque uso el nombre, ¿no? Bueno, Yahweh, cuando uno les explica a las personas cómo funciona, o sea, ¿qué tú crees? ¿Qué pasó con Yahweh? ¿Cómo tú describes esto que tú crees? ¿Qué creemos? Pues que él creó todas las cosas y creó al hombre. Creó al hombre a su imagen y semejanza. Creó al que conocemos como Adán y luego a Eva. Claro, lo creó, y todos sabemos, los que conocemos las escrituras, que lo creó de la tierra. Lo formó con sus manos
de la tierra, del barro, del polvo. Él creó la tierra primero y luego de la tierra lo moldeó y creó en un cuerpo. Pero ese cuerpo no tenía vida. Ese cuerpo no tenía vida, era simplemente un cuerpo sin vida. Como dicen, pues un muñeco, un maniquí, ¿verdad? Claro, un maniquí que creamos ahora el ser humano, pero ese era el que creó Yahweh de barro, pero no se puede comparar, pero para que tengamos una idea. Y no tenía vida. ¿Por qué sabemos que no tenía vida? Porque lo dice la escritura, que entonces Yahweh le dio espíritu, le sopló aliento de vida en las narices y por ahí entró el espíritu. Y cuando dice la escritura que cuando recibió ese espíritu, que fue que llegó a ser un cuerpo, un alma viviente, llegó a ser lo que era inanimado, ahora tenía vida. Pues entonces, ¿qué está diciendo? Si llegó a ser viviente, pues antes no era viviente, no tenía vida. El espíritu le da la vida, ese espíritu que Yahweh le dio. Ahora nosotros somos seres vivientes. Ahora, el ser humano desobedeció a Yahweh. Todos también lo sabemos, Yahweh desde el principio tuvo mandamientos. Yahweh es el creador, Él decide qué es lo que nosotros tenemos que hacer, porque nosotros no lo creamos a Él, Él nos creó. Nosotros tenemos que obedecer lo que Él diga, sea lo que sea, hay que obedecerlo porque Él es nuestro creador y nuestro amo, nuestro dueño. Claro, Yahshua también, porque Yahshua existía con Él desde el principio. Entonces, ¿quién decide lo que es bueno y lo que es malo? Yahweh. ¿Quién decide lo que debemos hacer? Él. ¿Quién decide lo que no debemos hacer? Él. Desde el principio saben que le dijo a la primera pareja que no podían comer de un árbol en específico. Eso fue un mandamiento, pero ellos desobedecieron. Yahweh no soporta, no puede aceptar la desobediencia. Él ve eso como lo que es, una rebeldía, porque ya Satán se había revelado en el cielo, ¿se acuerdan? El que él creó que no fue Satán, era otro ser maravilloso y perfecto, pero decidió rebelarse. Entonces, cuando el hombre decide rebelarse, ¿y por qué se rebeló? Porque desobedeció. ¿Quién decide qué es desobediencia? Yahweh, porque Yahweh le advirtió. Siempre ha sido así, Yahweh no cambia. Yahweh le dijo, si tú comes de este árbol vas a morir. ¿Se acuerdan, amados? Se lo advirtió y le dio la consecuencia. Yahweh decide lo que es bueno y lo que es malo. Hasta el día de hoy es así, porque Él no cambia. Él toda la vida ha tenido mandamientos. Todo el tiempo Él nos ha dicho qué hacer y qué no hacer. ¿Qué ha añadido? Por supuesto, porque la maldad del hombre cada vez es peor y cada vez se inventan más maneras de desobedecer a Yahweh. Él tiene que entonces, ya no ha añadido más, por supuesto, pero durante los años, ¿se acuerdan? Sigue añadiendo, no te puedes acostar con un animal, no puedes hacer esto, no puedes matar, no puedes, porque cada vez que un ser humano hacía algo, él sabía, no, esto no puede ser. ¿Se acuerdan, amados? Bueno, entonces creemos que eso fue así, pero también creemos que el propósito que tuvo Yahweh de crear al hombre, según la Biblia y según su mente, era compartir con nosotros su eternidad como una familia, porque Él es el Padre, el Creador. Pero al ser humano desobedecerlo, rompió ese vínculo y ya no puede estar en la presencia de Yahweh, porque Yahweh es Kadosh, 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 y nada impuro puede estar ante su presencia. Entonces ahí se separó el hombre de Yahweh, porque antes Yahweh hablaba con el hombre hasta que sucedió eso, ¿verdad, amados? Pues entonces, pero Yahweh, como ama al ser humano, lo ama tanto que quiere cumplir ese propósito y es que Él tiene de que podamos vivir con Él por la eternidad. ¿Y qué sucedió? Pues Él creó un plan de salvación para salvar al hombre. Y entonces, algunas veces personas preguntan, ¿pero salvarlo de qué? Pues salvarlo de la muerte. Pero es que la gente muere, Adán murió, entonces si la gente muere, y aunque digan que son salvos, porque siguen muriendo, porque no entienden muchos, y a veces dirán muchos, eso es sencillo, pero hay gente que no lo entiende, hermanitos, y todavía no lo sabe. Mientras el cuerpo, ya dijimos, no tiene espíritu, ¿qué sucede? Está sin vida. Cuando el hombre desobedece, la palabra de Yahweh dice que el quebrantamiento de sus mandamientos o de su ley es pecado.
y dice que la paga del pecado es muerte, pues el hombre tiene que morir. Pero fíjense que la Escritura dice que cuando el hombre muere, lo dice claramente, todo esto está escrito, el cuerpo vuelve al polvo de donde vino, porque Yahweh lo formó del barro, vuelve a ese barro y el espíritu vuelve a Yahweh que se lo dio. ¿Se acuerdan? Que lo dijimos desde el principio y lo podemos buscar. Era un cuerpo hecho de barro, sin espíritu, el espíritu llegó al cuerpo y vivió. Ahora desobedeció, pues ese cuerpo vuelve al barro cuando muere y el espíritu vuelve a Yahweh. Y lo sabemos porque cuando el hombre muere y lo entierran, se descompone y vuelve al polvo. Vuelve a ser lo que era. Yahweh dijo, así será. Volverás al polvo porque desobedeciste. Pero dice la Escritura que el espíritu vuelve a Yahweh, que no los dio. Entonces, pues esa es la salvación que Yahweh nos quiere dar a nosotros. El cuerpo vuelve al polvo, pero el espíritu sobrevive. No hablamos de reencarnación, eso no es lo que estamos hablando. Estamos hablando de que el espíritu vuelve a donde Yahweh. Entonces, se entiende que el espíritu, si vuelve a Yahweh y no al polvo, vuelve a él, pues ese espíritu hace una escudriña, un juicio. Y ese espíritu puede ser eterno. Pero entonces Yahweh guarda esos espíritus. Aunque fíjense, cuando uno muere, los espíritus de los hijos de Yahweh sí vuelven a Yahweh. Los espíritus de los otros estarán entonces en otro lugar. Todavía no le vamos a explicar de eso. Entonces, ¿se acuerdan cuando Lázaro y el hombre rico, que estaban unos en un lado y otros en otro? Bueno, esos espíritus están allí. Cuando Yahweh decidió enviar a Yahshua, porque recuerdan que Yahweh dijo, pues, de ahora en adelante, como la paga del pecado es muerte, tiene que haber derramamiento de sangre, ahora van a sacrificar animalitos, y eso a mí me calma un poco porque eso tapa el pecado, pero no lo elimina. Yahweh decidió que según el pecado entró por un hombre perfecto, a través de otro hombre perfecto entraría a nosotros la justificación y nos eliminaría el pecado. Y ese fue cuando él decidió enviar a su hijo que emanó de él y habitó como un ser humano, y la Escritura dice que él tuvo que vivir como ser humano igual que nosotros para vivir y ser tentado en todo. No pecó, pero se apiada de nosotros porque ve lo difícil que es vivir en este cuerpo. Amados hermanos, miren qué maravilloso es Yahweh. Bueno, volviendo a lo del espíritu, pues Yahweh, ¿qué hizo? Pues Yahweh todo lo creó él, Yahweh lo creó todo. Yahweh creó el lago de fuego y azufre. Entonces ese lago de fuego y azufre él lo creó para los espíritus, amados hermanos. Para eso fue que él lo creó, porque el cuerpo vuelve a la tierra. Para la muerte segunda, la muerte. Exactamente, eso es lo que iba a decir ahora. Por eso existen dos muertes, porque la Escritura dice que vamos a ser librados de la muerte segunda. Y si habla de una segunda es porque hay una primera. La primera es la del cuerpo, ¿verdad, hermanos? Y la otra muerte segunda, claramente dice la Escritura, que es ser arrojados al lago de fuego y azufre. De esa muerte es la que vino Yahshua a librarnos. Bendito sea su nombre, a través de su sangre. Nosotros tenemos que aceptar que Yahshua es el Mesías, que es el Hijo de Yahweh venido en la carne, que nació a través de una virgen por el milagro de la Ruach HaKodesh, que era un ser divino, y el Hijo de Yahweh, que era Elohim, y muchos no lo quieren aceptar, pero están ciegos espiritualmente, porque hasta los mismos fariseos, ¿se acuerdan? Querían matarlo, y cuando él le preguntó por qué me quieren matar, por cuál de las obras buenas que yo he hecho, y que le dijeron, no por obras buenas, sino porque siendo humano, te haces Elohim. Y él era Elohim. Ellos entendieron que él estaba diciendo, antes que Abraham, yo soy. Él preexistió, estaba con el Padre. Más de una ocasión dijo, vuelvo al Padre de donde vine. Bueno, amados. Entonces, morimos, nuestro cuerpo que Yahweh formó del barro vuelve al barro, el espíritu se queda con él, y luego cuando venga Yahshua, después de los 6,000 años que nos ha dado para que nosotros podamos vivir en esta tierra y ver lo que es este mundo tan horrible, porque hemos desobedecido, nos merecemos la muerte, pero por lo menos no tenemos la esperanza de vivir,
pero vivimos en un mundo donde gobierna el diablo y lo dice la Escritura que él es el que reina, aunque no lo crean algunos. Tenemos que ver lo malo que es vivir en este reino para desear el reino de Yahweh. Si aceptamos a Yahshua, como ya dijimos, como nuestro Salvador, el Hijo de Yahweh, divino, perdón, y Él nos lleva a su Torah, a sus mandamientos. ¿Se acuerdan? Adán violó el mandamiento, nosotros no podemos violar los mandamientos, amados hermanos. Y ya hemos hablado en más de una ocasión que Yahweh tiene un reino y que se requieren algunas cosas para que haya un reino, por supuesto, un rey, pero se requiere un territorio donde ese rey va a reinar, un pueblo y unas leyes. Pues entonces, ¿cómo la gente va a decir que las leyes de Yahweh fueron abolidas? Llamándolo mentiroso porque él no cambia. Entonces, las leyes de Yahweh que él nos da ahora son las leyes de su reino, para que nosotros cuando aprendamos desde ahora a guardar sus leyes y sus mandamientos y aceptemos a Yahshua, podamos entrar a su reino con una mente transformada, una mente de reino, obedeciendo sus mandamientos. No como a Satán. No, él no quiere ningún otro allá arriba en su reino, ¿verdad, amados? Bueno, entonces, cuando Yahshua venga, dice claramente que va a resucitar a esos espíritus que Yahweh tiene guardados y van a ser juzgados según nuestras obras. Claro, Yahshua es nuestro Salvador, pero nuestras obras también definen, hermanitos, a dónde vamos a ir, a dónde va, a qué lugar va nuestro espíritu después que pasamos la primera muerte, nuestro espíritu que va a sufrir la segunda muerte, ¿a dónde es que va a ir? A pasar la eternidad, en el reino con Yahweh por la eternidad o en el lago de fuego y azufre. Algunos dicen que no, que aunque sean arrojados al lago de fuego y azufre no van a morir, o sea, no van a estar ahí por la eternidad, que solamente mueren y ya. Pero eso yo no lo creo, porque si fuera así de fácil, cualquiera sigue llevando una vida de desobediencia porque dice, ¿cuál es el pago de esto? Morirme. Pues se acabó, me quedo muerto y no existo más y se acabó. Pues ¿verdad, hermanitos? Que sería como un poco injusto, porque si Yahweh siempre ha sido equitativo, al que va a darle vida eterna, que es el premio por la obediencia y por someterse a él, entonces el desobediente le tiene que dar algo equitativo, que es eternidad también, eternidad para todos, pero uno es en el lago de fuego y azufre y otro en su reino. Ese es el plan de salvación que Yahweh tiene ahora, que mandó a su hijo Yahshua. Tenemos que aceptar a Yahshua, aceptar sus mandamientos, transformar nuestra mente, ser seres humanos con su mente, donde lo más importante en nuestra vida es el amor, y la ley es amor, Yahweh es amor, ser justos, hermanitos, ¿verdad? Misericordiosos. Todas esas cosas son importantes. Entonces nos va a librar de la muerte segunda, que es ser arrojados al lago de fuego y azufre. Ese es el plan que Yahweh tiene para nosotros. Me imagino que usted que me está oyendo y todos los que me están oyendo quieren vivir en la eternidad con Yahweh, no en el lago de fuego y azufre. Cuando tú mueres, ahí no termina todo. Tu espíritu se queda vivo. No es que tu espíritu va a aparecer por ahí, o que tu espíritu esto, o que vas a hablar con los muertos. Simplemente Yahweh lo tiene como un estado de congelación y luego le resucita para ser juzgado. Eso lo dice, todo lo que yo he dicho está en las Santas Escrituras, amados hermanos. Porque no es palabra mía, es palabra de Yahweh. Bueno, hermanitos, esto es lo que quería compartir con ustedes, porque vean la urgencia. Debemos comprometernos con Yahweh, amarlo, obedecerlo, amarlo a él sobre todas las cosas y al prójimo. Dice Yahshua, no hay amor más grande que el que uno esté dispuesto a entregar la vida por su hermano. Ese es el verdadero amor. Y no creo que haya muchos hermanos que estén dispuestos a morir por mí, amado. Así que hay que tener mucho cuidado. Al contrario, desearían verme muerto. Pero eso es lo que debemos entender y conocer. Y esto, pues, por supuesto, es un resumen. Pero le pido a Yahweh que nos ayude a todos a entenderlo, a meditar en eso, a luchar por nuestra salvación, para que no nos roben nuestras coronas, como dice la Escritura. Benditos sean todos en el nombre de Yahshua. Denle me gusta, like a los videos y compártanos con otros hermanos. Los pueden compartir, hermanitos, para que llegue a otros hermanos esta verdad, combatiendo las herejías. Y
Que Yahweh los acompañe y que tengan shalom. Hasta la próxima.